Buenos días, mi nombre es Daniel Flores y a continuación les voy a explicar un ejercicio aplicado a la vía real. Superficie cilíndrica de revolución. Se está diseñando un tanque cilíndrico para almacenar agua en una planta de tratamiento de agua y se busca modelar la forma del tanque para que sea eficiente en términos de espacio y capacidad de almacenamiento. La forma del tanque es un cilindro que se obtiene al girar una curva generatriz alrededor de un eje central. Entonces, comencemos con el ejercicio de aplicación. Determina la ecuación de la superficie del tanque cilíndrico que se obtiene al girar una curva generatriz alrededor del eje vertical. La curva generatriz que describe el perfil del tanque es una parábola dada por la ecuación y igual a x al cuadrado en el plano xy, y su eje de revolución es el eje y, el eje vertical. Entonces, recordemos, el binomio de circularidad igual a la curva generatriz al cuadrado viene a ser como tal la ecuación completa de la superficie en revolución. Y recordemos los tres posibles casos. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a f de z al cuadrado. Entonces el giro es alrededor del eje z. Si una curva nos dice que gira en torno a un eje en específico, entonces este eje va a ser la curva generatriz que depende de ese mismo eje, y entonces el binomio de circularidad serán las otras dos variables que no aparecen en la ecuación. Asimismo, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de y al cuadrado. Entonces entonces gira alrededor del eje y. Y al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de x al cuadrado. Entonces el giro es alrededor del eje x. Bien, como primer paso determinemos la curva generatriz, que nos da el ejercicio, viene a ser y igual a x al cuadrado, que gira en torno al eje y. Segundo, determinemos el binomio de circularidad, el cual, como ya recordamos, viene dado por x al cuadrado más z al cuadrado, f de y al cuadrado y f de y al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos dice el ejercicio que gira en torno al eje y, entonces se usa este caso, cuando gira en torno al eje y. Muy bien, entonces ya tenemos el binomio de circularidad. Ahora despejamos la curva generatriz. Como ya se mencionó antes, se necesita una función que dependa del eje y, del eje en donde gira. Entonces, la curva generatriz la despejamos para que nos quede una función que dependa de y, que sería f de y es igual a más menos raíz de x. Por último, reemplazamos todo esto en la ecuación. ¿Qué sería? X al cuadrado más z al cuadrado igual a la curva generatriz al cuadrado, que como está al cuadrado se elimina el más menos y la raíz, y nos queda x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y. Ahora grafiquémoslo. Como podemos observar aquí, y igual a x al cuadrado es una superficie cilíndrica en donde está contenida en el plano xy. Por ende, se va a extender en el plano z, a lo largo del plano z. Y la curva que corta es x al cuadrado, que podemos ver que es esta aquí, que corta cuando z igual 0. Y es la que va a estar en revolución. Y como nos dice que gira en torno al eje y, como podemos ver el eje y es aquí, esta curva generatriz va a estar dando vueltas alrededor del eje y, por ende la ecuación de la superficie sería x al cuadrado más z al cuadrado igual y. Gracias.